Muy buenos días, en esta mañana ya de verano, bendito sea el nombre del Señor. Estamos muy contentos de volvernos a encontrar en este programa que se llama Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Necesitamos pararnos en los caminos y meditar un poquito porque todo no puede ser vivir como robot, que a eso nos está llevando la sociedad y Dios nos ha dicho que reflexionemos y que meditemos en su palabra y en nuestra propia vida. Bueno, estamos en Radio Amanecer, en el 100.2 de FM, y yo creo que ya te sabes el lema, una sintonía que te acerca a Dios. ¿Por qué te acerca a Dios? Porque se habla la palabra, se habla de Jesucristo, y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él, y la palabra nos muestra cómo es Él y qué debemos de hacer. Bendito sea el nombre del Señor, que nos ha dejado testamento y dirección. Bueno, sabéis que este programa está respaldado y la emisora por la Fraternidad de Pastores de Málaga, que ya somos 55 pastores, bendito sea el nombre del Señor, aunque hay muchos pastores por la ciudad a los que tenemos que seguir incluyendo, porque esta fraternidad es para todos, y estamos muy contentos de sentir este respaldo espiritual. Está promocionada el programa por Iglesias del Monte, le agradecemos su respaldo, su apoyo y su compañía, porque sin ello pues no sería posible el programa, porque este es un programa que lo trae el Señor, pero ellos son el instrumento y la herramienta que Dios nos ha propiciado para poder realizarlo cada semana, y en esta ocasión nos toca hacer una entrevista pastoral. Hoy tenemos a alguien muy especial, y para mí sí, por ella y con quien ha estado unido durante muchísimos años, Encarnita Sánchez. ¿Qué tal, hermana? Muy bien. Bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme. Nos honra mucho tu presencia y que podamos compartir este ratito juntos. Pues para mí también es un placer estar con vosotros en el programa. Cuando hablé con ella, no sé si fue hace un mes, y ella, en fin, comentábamos algo de la radio, el Espíritu Santo me mostró claramente que la invitara para conocerla a ella y también para conocer a Miguel Rueda. Ella es viuda de Miguel Rueda y ha sido un hermano para mí bastante importante de referencia. De hecho, hemos tenido conversaciones interesantes que a lo mejor tú ni sabes, pues no. Porque las reuniones o en situaciones dispares, en Betel se hacían antes muchas reuniones, sí. Y cuando iba pues hablamos a veces y hemos hablado de cosas muy, muy bonitas, y la verdad es que mi pesar era, hay que ver, Señor, que no hemos podido hacer un programa donde podamos ver la vida de Miguel Rueda, y en mi imaginación no estaba hacerle una entrevista en carne para conocerla a ella y a su marido. No estaba, no sé por qué, y el Espíritu Santo me habla claramente, este es el instrumento que yo te he escogido, así que bienvenida por doble partida. Muchas gracias, lo que tú quieras saber y yo pueda recordar. Claro, seguro. Todo aquí yo sí, claro que sí. Claro que sí, toda una vida con una persona, y más tan querida, ¿verdad? Tremendamente querida, sobre todo por mí, qué voy a decir yo, ¿no? Pero también él hablaba de ti maravilla, Mi Encarni decía, a todo el mundo decía, mi Encarni. Además, me dijo él que cuando os ibais de viaje en el coche, tú le leías mientras él conducía. Es verdad, hasta eso te contó. Pues Uy, sí, me contó muchas cosas que se pueden contar. Y como no había GPS en aquellos días, tú eras la copiloto. Yo era la que iba con un mapa en las manos, y ahora mira, Miguel, ahora hay un camino por aquí a la derecha que llega a un pueblecito que vamos a entrar. Y entrábamos, lo pasábamos de maravilla. Era ahí una sola persona, ¿eh? Desde luego, como el Señor dice. Claro. Bueno, pues, ¿por qué no nos comenta un poquito sobre ti, sobre tus principios, tus orígenes, los de tu marido? Un poquito, ¿no? ¿De dónde viniste? ¿En qué contexto viniste a este mundo? Bueno, yo nací en Melilla. Anda, hay más de un pastor que nació en Melilla, ¿eh? Qué casualidad. Pero siendo pequeñita, muy pequeñita, mi padre, que tenía un taller allí en Melilla, se quiso ir a Marruecos y se fue a Tetuán. ¿Pero un taller de qué? De soldadura, de chapa, de cerrajería artística. ¿Y siempre han sido de Melilla tu gente? Sí, bueno. ¿O fueron inmigrantes allí? Mis abuelos maternos eran de Málaga, del Palo, y mis abuelos paternos eran de Murcia. Pero bueno, allí se fueron y allí nacieron mis padres. Entonces, en Tetuán estuvimos unos 14 años aproximadamente. Y
de ahí, cuando ya empezó el problema de que, bueno, dieron la independencia, se la dieron y tal, Ajá. pues yo ya era jovencita, pues ya mis padres decidieron venirse a España y nos vinimos a Málaga. Bueno, y en Tetuán, ¿cómo fue tu niñez? ¿Hasta qué edad estuviste allí en Tetuán? Fue la niñez de adolescente, ¿no? Yo Ajá. estuve, pues ya te digo, hasta los 15 años aproximadamente. ¿Y cómo es la vida allí? Porque Allí eso es no sé, Marruecos, ahora ¿no? no sé, pero entonces era maravilloso, era jauja. Sí. Allí, mientras aquí había muchos problemas por guerra y tal, allí había de todo y en realidad no tuvimos escasez y como habíamos españoles de todas partes, de todas las estatus, ¿no? Y tal, éramos una piña. Una comunidad, ¿no? Una comunidad grande y lo pasábamos muy bien. Yo tengo muchos recuerdos de cuando volví de Tetuán, jovencita, te digo, y hice poesía de Tetuán, nunca te podré olvidar, porque a mí me gusta escribir. Y hice varias poesías. ¿Y no has traído nada que podamos escuchar? Nunca podré olvidar aquel trocito de África que se llama Tetuán, que entre montañas bonitas tiende sus casitas blancas y aquellas altas mezquitas, y etcétera, etcétera. Bueno, qué bien, gloria a Dios. Después Es que he vuelto. has vuelto. He vuelto, pero he vuelto principalmente a Chauen, porque... ¿Chauen qué es? Chauen es un pueblecito de la montaña, precioso, y ese pueblo azul se llama, pues unos hermanos misioneros que de la fundación del Buen Samaritano, que ahora ya no se llama así, pero entonces abrieron allí una casa cuna. Ajá, sí. Y en un hospital, y allí fuimos muchas de aquí de Málaga, yo fui varias veces a colaborar en la casa cuna. Ajá. Pero te sigo contando. Sí, estamos todavía en Al Tetuán. principio. Y por cierto, ¿ayer os relacionabais con los niños musulmanes? Claro, yo en el colegio estaba con mis compañeras, entonces eran las clases ¿Mixtas? de niñas y de niños, no, sí, todavía no había, bueno, en las academias privadas sí era mixta. Ajá. Entonces, claro, yo tenía varias amigas, vecinas, y aprendí a hacer algunas comidas. De allí, ¿no? Sí, que todavía las hago y ¿Cómo me qué? encanta. ¿Cómo qué? ¿Carne? Como el pollo con almendras, ciruela, Qué bueno. pasa con muchas especias y después cuscús. Y siempre cuando vamos a algún sitio, en carne, y tú llevas el cuscús, el pollo con cuscús. Y entonces ¿vosotros estabais en la iglesia? No, yo estaba entonces, era católica, ¿no? pertenecía y bueno... ¿Ibas a misa o no ibas a misa? Sí, yo siempre he buscado a Dios de alguna manera y como no conocía de otra, pues yo tenía, mis maestros eran creyentes, entonces iba a misa y también llevaba a mi madre, siempre he querido llevar a mi madre. No, tu madre te llevaba a ti, tú llevabas a tu madre. Ya. Entonces, cuando allí no conocimos a una familia vecina que eran evangélicas, porque allí en Tetuán había una iglesia, pero esta familia era muy buena, mis padres los apreciaban muchísimo porque eran muy buenas personas. Se llamaba Roque, fíjate, me acuerdo del nombre, perdón. Se llamaba Roque y entonces mis padres siempre los tenía como muy buenos gente, muy buenas personas. Entonces, cuando ya nos vinimos a Málaga, yo busqué un sitio, una iglesia también católica, y fui parte de la Acción Católica Juvenil y tal. O sea, que tú estabas activa, ¿no? En ese mover, ¿no? Yo sí. Era la tesorera del grupo. No me gustan los números, pero bueno, yo soy de letra. Te tocó. Entonces, conocíamos también a otra familia que vivían aquí, que eran evangélicos. Ajá. Eran familia de los Medina, todavía sí, el tío de los Medina, Miguel Rodríguez. Y un día me viene mi madre diciendo que voy a ir a una iglesia evangélica que me ha invitado Miguel Rodríguez. Y yo le dije, pero que no vayas, no ves que somos una secta. ¿Cómo que una secta? Yo voy porque Miguel Rodríguez es muy buena persona y a mí no me va a invitar a una cosa fea ni nada. Digo, bueno, pues iré contigo. ¿Pero eso ya aquí en Málaga? Sí, ya en Málaga. ¿Ya habíais pasado a Málaga? Sí, ya vivíamos en Málaga.
Entonces yo tenía 15 años, te digo. Entonces pensé, bueno, la voy a ir a protegerla porque a ver si dicen algo que la líen y bueno, y fui yo a ver qué pasaba allí. Sí, sí. Y era la primera iglesia bautista de Málaga, donde ahora soy miembro. Anda, que ver, qué curioso, ¿eh? Allí en el pasillo de la Tera, Sí, ¿no? sí, Avenida de Fátima, 23. Entonces, aquello me impactó de una manera tremenda. El que predicó, el que venía a la campaña, era una campaña evangelística, era José Borrás, que era un escura. El sacerdote, es verdad, yo lo escuché su testimonio, impresionante. Y bueno, por ahí me impactó muchísimo, pero luego al final lo que me llevó a mi casa pensando y a dar vueltas a la cabeza es el himno que cantaron, que bueno, lo conocéis, es cuando suene la trompeta en aquel día final y en el cielo pasen listas, yo estaré. Y lo decían con tanta seguridad que digo, bueno, ¿cómo pueden estar tan seguros? Y ahí empecé yo a indagar, a preocuparme, a mirar, y ya lo que pasó que era un tiempo malo, porque era el año 62, y resulta que, bueno, ya podéis calcular, 15 años, 62, ya sabéis los años que tengo. Bueno, no me importa. No sabemos sumar, hermana, tú no te preocupes. Que no me importa. Entonces, pues mis padres dijeron, mira, yo no estoy en desacuerdo con esta iglesia evangélica, yo prefiero a la católica, pero no quiero que vayas tú porque la policía, porque eran tiempos malos de persecución. Y entonces me prohibieron que fuera. Y entonces empecé yo ahí a escondida de mis padres. Iba todo. Qué bueno, los sábados. O sea, tu madre, que en principio fue la primera que fue, después no... Sí, mi madre después se convirtió, se bautizó y todo, pero pasaron muchos años. Tiempo. Sí. ¿Tú eres la que iba todos los domingos? Me escapaba, iba, hasta que llegó un tiempo, yo en aquel tiempo tengo que confesar que no estaba convertida, pero estaba convencida y eso no sirve para nada. Bueno, primer paso, digamos. Bueno, pero me servía para discutir. Ya. Discutía mucho y cosas que no vienen bien. Y sobre todo cuando no tienes el Espíritu, porque no eres hija de Dios, ni has recibido el Espíritu Santo, ni nada. Total que llegó un momento que me aparté. Y estuve 10 años apartada. 10 años. ¿Tú habías ido a esa iglesia, no habías ido a otra? No, ¿Seguías en esa yo iglesia? solamente conocía esa iglesia. ¿Y quién era el pastor? Don José Luis García, que ya está en José Luis García. Y iba a Madrid, y como no me conocía a nadie, buscaba una iglesia. Y iba a la iglesia de Cristo, que era el pastor Juan Antonio Monroy. ¿Y por qué ibas a Madrid? Porque tenía allí amigas. Ah. Me invitaban allí a pasar unos días y tal. Y entonces yo me enteré dónde estaba la iglesia y iba y tal. Iba a Granada y buscaba también, pero ya en Málaga, por mis padres y porque ya, no sé, pasó algo conmigo y no volví. No volví, pero al cabo de los 10 años, por situaciones y tal, yo quise buscar a Dios de nuevo. Y yo siempre recordaba con lo bien y lo feliz que yo era, reuniéndome con los hermanos evangélicos. Yo voy a volver otra vez. Entonces quiso el Señor que conociera a una misionera, no sé si la conocéis, ya no está tampoco, está con el Señor, Ana Villarrubia, una misionera que había. Y la conocí en la Casa de la Cultura, que tampoco está. Bueno, ahí estudiaba yo cuando estaba en el colegio. Pues la conocí allí. En calle Albeni, ¿no? Albeni, perdón, en la Alcazavilla. En la Alcazavilla. Eso es. Y entonces me acuerdo que cuando la vi, dije, esta señora es una misionera evangélica. No sé, lo pensé. La que hice amistad con ella, me invitó a su casa, me predicó el evangelio de nuevo, aquello se movió y yo le dije que me gustaría volver a la iglesia a donde estaba Miguel Rodríguez, este hermano que fue el primero que nos predicó el evangelio. Y me dijo, pues mira, ahora se reúnen en calle Alonso de Palencia en un piso. Y yo, un domingo, ¿a qué hora el culto? Le pregunté, a las 7, era agosto. Y entonces, a las 6, me dijo, perdón, a las 6. Bueno, voy a las 6 en agosto. Entonces yo fui, era un piso, había que entrar por el portal, una escalera y había una puerta y yo llamé. Y me abrió un chico y le digo, mira que vengo al culto. Dice, pero el culto a las 7. Y digo, es que hace mucho calor en la calle y estoy esperando a Miguel Rodríguez. Dice, Miguel Rodríguez vendrá sobre las 6, 7 menos cuarto. Bueno, pues ¿me puedo quedar? Sí, quédate. Y él siguió pues barriendo, porque por la mañana estaba la escuela dominical, se quedaba todo revuelto. Y él se iba antes
barría, colocaba los bancos y tal. Y este fue la primera vez que yo vi a Miguel Rueda, a mi marido. Anda. Que se iba una hora y media antes para limpiar y servir. ¿Con qué edad? Pues ya tenía 23 o 24. Con la edad que yo conocí al señor, 23. Bueno, él lo conoció con 16 años. Él estaba en la escuela de arte y oficio, no sé qué, parece que se llamaba Escuela de Franco, no sé. Sí, la Escuela de Franco. Ajá, pues ahí... Ahí estaba Bernardo y estaba Cristóbal Contreras. Bueno, él fue con sería otros tiempos, conoció a Joaquín Leiva, un hermano que bueno... Me suena a mí, hermano de Ana Leiva. Y que entonces se hizo amigo con él y le dijo, ¿a ti no te importa que yo sea protestante? Le digo, para ir conmigo. Dice, a mí me da igual, yo no tengo problema ni con protestante, ni con negro, ni con nada. No soy ni racista ni nada de eso. Total que Joaquín fue el que le predicó el evangelio con 16 años. Qué bueno, qué bueno. Y entonces lo llevó a la iglesia y él se convirtió muy pronto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya que en tu proceso conociste a Miguel, vamos a remontarnos ahora a los orígenes de Miguel. ¿Sí te parece? Bueno. Y después ya unimos los dos y ya nos cuentas qué pasó a partir de entonces. Bueno, Miguel es de Huelin, era de Huelin, del barrio aquí, más Boquerón, popular Boquerón. de Málaga. Y sus padres, pues ya tampoco viven ninguno de los dos, eran comerciantes. Ajá. Sí, él estudió en el Ave María, allí en Huelin, y después entró en esta escuela de Franco y después entró en la escuela de Perito. Y estuvo allí. Y ¿Hizo entonces la carrera él? no terminó, porque encontró un trabajo en Punto Industrial que lo colocaron allí enseguida y ya no lo dejó a media. Pero él, lo de electrónica y todo eso, sí, de la escuela de Franco, sí, él tenía sus títulos y todo. Él nos arregló, nos puso la instalación en la iglesia. Sí, en muchos sitios, en Málaga y en Madrid y en muchos sitios donde lo llamaban, él iba. Entonces, pues resulta que cuando empezó a ir a la iglesia, sus padres le prohibieron que fueran también. Y le quitaban la ropa, le quitaban los domingos el dinero y todo. Y él se conformaba llamando a Miguel Rodríguez por teléfono y orando por teléfono con él. Ver, ¿eh? Y se escapaba y iba a la iglesia escondida, etc. Porque sus padres eran católicos. No eran nada. Pero aquello era peligroso, digamos. No lo sé, porque no le gustaba aquello, le parecería que era algo raro. Tú sabes que en aquellos tiempos no había libertad, claro. y en fin. Entonces él iba de todas maneras hasta que los padres vieron que no había manera de convencerlo y ya tuvo. Y él podía haber ido a Canadá, porque lo invitaron a estudiar allí a Canadá. ¿Por quién lo invitó? Pues no sé qué asociación evangélica norteamericana o canadiense, mejor dicho, que lo invitaron a él y a Israel Beler, o Roberto Beler, que es un pastor que ha fallecido hace poco, pero sus padres no lo dejaron, no le firmaron porque era menor de edad, no le firmaron y no pudo ir. Roberto fue y estudió allí y bueno. Entonces Miguel se quedó aquí. Pero aquí enseguida, muy joven, ya lo nombraron diácono de la iglesia. ¿En qué iglesia? Estamos hablando de la de Betel. Estábamos hablando de Betel, pero cuando estaba en un piso en calle Alonso de Palencia. ¿No en el mismo sitio en el que está ahora? En la misma acera. En la misma acera. Donde hay un chino, pues ahí ese portal. Ah. En la misma acera. ¿Y él lo levantaron de diácono, dice? Él es ya, sí, jovencito, cuando yo llegué ya, y era responsable de los jóvenes y tenía mucha relación con las demás jóvenes de otras iglesias, se iban al parque a predicar con guitarra. Era la época que yo llegué. Yo lo conocí en el año 73 y en el año 74 me pidió que si me quería casar con él. Me dije, ¿pero qué dices? ¡Estás loco! Sí, pero tú cuando lo viste, ¿te pareció guapo? A mí me pareció guapo, me pareció bien, me pareció de todo, pero... Iba muy deprisa, ¿no? Claro, para ti, ¿no? No, pero yo me llevaba a casa con más jóvenes en el coche y yo me sentaba siempre atrás. Y yo veía que por el espejo del retrovisor me miraba y tal. Pero no, yo había salido de un noviazgo de un no creyente y no tenía muchas ganas entonces de otra relación. Claro. Quería centrarme en el Señor.
Cuando yo fui por primera vez a la iglesia, a los pocos domingos, el pastor predicó, siempre evangelizaba, siempre hizo un llamado. Y yo ese día fue mi conversión, en el año 73. Así que ese día yo le entregué al Señor mi vida, le pedí perdón, todo, ¿no? Y sentí, hermano, algo que no se puede explicar, pero que sé que fue el bautismo del Espíritu Santo, porque fue un calor desde arriba de la cabeza hasta los pies, Gloria a Dios. que fue pasándome por todo el cuerpo, y yo dije, eso es Dios que me ha aceptado. Y ese día fue mi nuevo nacimiento. Qué bonito. Sí, y bueno, y ya poco tiempo me bautizó el pastor en la iglesia evangélica internacional de Los Boliches. ¿En Los Boliches? ¿Por qué? Porque ¿Tan tenía lejos? mucha relación, y allí en este lugar no había baptisterio. Ah, Y había bastante relación. Y bueno, como era septiembre, octubre, no me acuerdo, octubre creo, en vez de bautizarme en la playa, porque hizo en un baptisterio, como hay ahora mismo en la iglesia bautista, Sí, sí. arriba. Y bueno, allí me bauticé, que por cierto, no le dije nada a mis padres, después al cabo de los años. ¿qué edad tenías tú en esa época? Pues 27, 28, ya era. Entonces mi madre un día dice, ¿tú seguro que ya te has bautizado y todo? Digo, pues sí, mamá, me he bautizado. Y no me lo has dicho, digo, no, porque igual me hubieras puesto pega y yo quería bautizarme por sí o sí. Claro. Bueno, pues... Bueno, ¿tú trabajabas entonces? ¿Estabas estudiando? Sí, trabajaba. Yo trabajaba en una librería que había en calle Amadeo Vives, en el Jardín de la Abadía. Y allí trabajaba, y allí de vez en cuando iba Miguel a disimular, me decía. Sí, son estrategias como otra cualquiera. Claro, cuando terminaba de trabajar decía, te llevo a tu casa. Y te hablábamos. Total, que claro, me enamoré porque era guapo, porque era bueno, porque era maravilloso, en fin, por todas esas cosas y mucho más, porque Dios lo quiso. Y total que me dijo de casarnos, de que me quería, eso fue... ¿Al año de empezar a salir? No, que va, si no habíamos salido. Ah, que no habéis salido todavía. Estábamos en una reunión y él se sentó a mi lado y se acercó a mi oído y me dice, ¿te quieres casar conmigo? Digo, pero ¿qué dice? Yo me enfadé como dije, ¿este qué quiere? ¿Reírse también? Mira los evangélicos. Y me fui y me siguió. Y dice, pero si es que te lo he dicho de verdad, si es que estoy enamorada de ti, es que quiero casarme contigo. O sea que yo le dije que sí. O sea, no habéis pasado ni por un noviazgo ni por nada y ya te estaba pidiendo matrimonio. Eso se llama amor de verdad, ¿no? Lo que pasa es que habíamos tenido mucha relación, de amistad. Os conocíais ya y habéis tenido mucho tiempo de comunión, ¿no? Bueno, tanto tiempo tampoco, porque ya te digo, yo llegué en el 73, en el 74 menos del año me lo pidió y nos casamos en el 75. O sea que eso fue un visto y no visto, en carní. La verdad que sí, y estuvimos casados 36 años. 36 años. Sí. Bueno, ¿y dónde os casaste? Nos casamos en Los Boliches. En Los Boliches, el mismo sitio donde te bautizaste. Sí, allí mismo. ¿Y quién os casó? Nos casó el pastor José Luis García también. Ajá, qué bueno. Y bueno, os casaste y él trabajaba en esa empresa que me decías. Sí, y yo antes de que nos casáramos, yo me preparé, hice auxiliar de enfermería, de puericultura, en lo que era antes sanidad. Ajá. Un curso de 9 meses hice y enseguida me llamaron para la seguridad social, entré a trabajar en Carlos Haya. Qué bien. Yo entré justamente en el año 75, en abril, y ¿Cuándo nos te casaste? Nos casamos en diciembre. No veas. Y nada, y él estaba también trabajando en Punto Industrial, fue una época bastante buena económicamente hablando. Cuando volvimos del viaje de novio, ¿Dónde fuiste? A Madrid, Valencia, Granada. ¿En coche todo, no? Sí, con él. ¿Ya ahí empezaste a leerle libros o todavía no? Sí, ya. Yo siempre he leído y digo, ay, mira lo que estoy leyendo. Vamos, y empezaba a leer y, qué bonito, sigue. Total, que fue precioso, la verdad. Qué bueno. Entonces, al ¿dónde año fuiste? justo tuve mi primer hijo. Ah, al año vino, ¿no? O sea, yo me casé el 14 de diciembre y mi hijo nació el 17 de diciembre. No veas. ¿Y cuántos hijos tenéis? Tengo 2, Miguel Rueda,
que es el mayor, y mi hija Loida, que también nació 2 años después. Entonces, estabais bien económicamente, vinieron los niños, seguíais en la iglesia de Betel, Sí, sí, ¿no? sí. Y bueno, cuéntanos, os unisteis y ahí empezó la vida familiar, pero también una vida ministerial, digamos. ¿Cuándo fue Sí. levantado él como pastor? Bueno, eso pasó más tiempo. Más ¿no? tiempo. Él estuvo primero, bueno, dejó el trabajo y Ajá. se dedicó a pleno tiempo con Evangelismo en Acción. Ah, ¿con Benjamín Martín? No, con Juan Gili, que era entonces el presidente fundador. Ah, Juan Gili era, Benjamín Martín estaba también, pero... vale, no tenía ni idea, vaya. Sí, qué interesante. y estuvimos como obreros los dos. Por entonces había una radio evangélica, se llamaba Radio Evangélica precisamente, en el edificio de Betel que hay ahora, que esa la fundó el Evangelismo en Acción. Ah, no y sabía. ahí trabajábamos también, yo trabajaba en un programa que se llamaba Entrepuchero, que supongo que muchas personas que de aquel tiempo lo conocen, porque además hacía que participaran. Lo mismo que haces tú, que traes a personas para que... pues yo también traía siempre a una amiga, a un amigo. Oye, ¿y hay grabaciones de esas emisiones? Benjamín Martín las tiene todas en CD. Es que no sería mala idea poner, como iglesia evangélica en Málaga tenemos un canal, poner ahí una lista y poner programas... Yo tengo unas cuantas en cassette esto de... Sí, pero en CD es más fácil pasarlo él ya la ha pasado a MP4. CD y Qué bueno, vamos a intentar rescatarlas. Y tiene, pero hay montones, yo invitaba y me daban un menú, después le pedía qué canción quieres. Pero un menú de cocina. Sí, venía como invitada y venga, sí, dan un menú, pues mira, de primero tal. Aparte había consejos, había en el programa cosas hablando de un tema temático, ¿no? Del frigorífico, del aire acondicionado, de todas las cosas que tenía que ver con la casa. Vale, qué bueno. Y teníamos como entrada cocinero de Antonio Molina. Ah, vale. Entonces estaba con nosotros en el control Axel, no sé si has oído hablar de Axel, que era un chico holandés, que era, bueno, Bernabé también estuvo bastantes veces. Sí, ¿verdad? Sí. Bernabé sería muy jovencito. Era un niño, pero iba y también participaba. Bueno, entonces vamos a ver, os casáis, empezáis en la iglesia ya trabajando en Evangelismo en Acción, Miguel, a tiempo completo ya. Sí, pero Miguel entonces, en aquella época, del principio, tenía un bibliobús. Iba por las ciudades, por los pueblos, por Málaga, por los barrios, y se iba mucho a Extremadura. Yo he conocido un bibliobús, pero ¿sería otro? Podría ser. Que Jesucristo es la esperanza ponía en él. Es que me suena un autobús Era lleno de libros, y yo cuando veía eso era como ver el cielo, porque a mí me encantaba leer. Pues él se iba a Extremadura el lunes, por ejemplo, volvía el viernes, y pasaba y dormía en el bibliobús y todo. Tuvo que dejarlo porque tuvo un problema de asma. Ajá. Y allí lo hacía pasaba mucho frío y tal. Claro. Entonces... Y también el polvo de los libros quizás también. Sí, y ya por aquel tiempo pues sí que fue encomendado a la obra, ya de una manera vinieron de Madrid, de Barcelona. ¿Desde Evangelismo en Acción? Con Evangelismo en Acción, pero ya encomendado a la obra. Y ya estuvo colaborando en la iglesia hasta que el pastor que había entonces, que no era José Luis, que era ya Juan, otro hermano, pues que murió también, pues ya nombraron a Miguel. Entonces, digamos, el edificio nuevo, porque yo me acuerdo cuando tu marido me contaba las penalidades para construir aquello. Bueno, penalidades, había noches que no dormíamos. Exactamente. Por el cheque famoso que necesitaba del dinero, eso me lo contó a mí un día. Sí, señor, pues es verdad. Porque había que pagar un dinero y no lo teníamos, y decías, y orando toda la noche, orando, y baja a la calle ya para irse a la casa, al trabajo, a la iglesia, y mira en el buzón, y había una carta con un cheque por la cantidad justa que necesitábamos, sin habérselo pedido a nadie. Gloria a Dios. De unos hermanos, que bueno, nunca olvidaremos lo maravilloso que fueron, unos hermanos ingleses, que nos dejaron pero dinero en cantidad, millones de pesetas, para construir el edificio.
Y resulta que nosotros fuimos a Inglaterra a agradecerle a los hermanos todo el trabajo, todo lo que nos invitaron, y fuimos a casa de uno de ellos. Y entonces cuando fuimos había 2 hermanos que habían aportado dinero. Fuimos a darle las gracias y todo. Y entonces nos dice, los 2, queremos decirte, Miguel, que vamos a perdonar toda la deuda. Y Miguel corriendo dice, pues escríbelo por escrito, por favor. Miguel pragmático, ¿no? Por escrito. Y vinimos súper contentos, súper felices porque nos perdonaron toda la deuda de la edificación. ¿Y cuánto tiempo tardaste? Porque es un edificio inmenso. Yo creo que es la iglesia se quedó, más bueno, lo que era el local de culto, la segunda planta y tal, hecho más o menos. Después quedó por dentro mucho por hacer, que se fue haciendo poco a poco, sí. Porque eso tiene por lo menos 5 o 6 plantas, sí, ¿no? Un ático y un ático. Y un ático, que además está en un sitio privilegiado, ¿eh? Centro. Aparcar no, pero... Bueno, allí después nos fuimos a abrir obra a la parte donde vivimos nosotros, por el Atabal, por allí, al puerto de la Torre, y los hermanos de la misión del Atabal nos dejaron el local de allí, y allí empezamos. Y justamente cuando ya teníamos un grupo, que éramos por lo menos 30 o 35, que ya estábamos pensando en buscar un local, sí. Los hermanos del cónsul, que también se quedaron sin pastor, llamaron a Miguel y le dijeron que habían decidido nombrarlo a él, si él quería, pues pastor del cónsul, de la comunidad cristiana del cónsul. Sí. Y nosotros aportando el grupo nuestro. ¿Os unisteis a ellos? Sí. Pues tú sabes, en ese tiempo que me decía tu marido, dice Juan Carlos, hay que ser legal. Nos ha costado un dineral pedir los permisos, las autorizaciones de esto, las autorizaciones de otro, pero hay que hacerlo todo bien. Mejor es pagar dinero y estar bien delante de tal, que ir de ilegales, sin permiso de obra, sin permiso de apertura, y eso me acuerdo yo de esa época que él me lo decía. Pues es que no me extraña, porque él era así. Y me acuerdo cuando... Bueno, voy a decir una cosa que a lo mejor yo lo voy a decir porque a mí me encantó y que habla mucho del carácter de Miguel. Pues como sabemos, él era bautista, ¿no? Y yo pentecostal. Lo que pasa es que no era bautista así como apellido. Sí. Era bautista porque la iglesia, era como bautista. La vuestra, también... Tampoco somos pentecostales. Pasa que nacimos, bueno, el Espíritu Santo se derramó, empezamos a sentir unas manifestaciones que nunca habíamos experimentado y por ahí tiramos. Perfecto, nosotros no teníamos ni él ni yo. Es más, yo le digo, cuando me preguntan, digo, ¿tú eres bautista? Yo soy bauticostal. Pues te voy a decir lo que él me decía, porque a mí me encantaba esa libertad, él me decía, mira Juan Carlos, yo no hablo en lengua, pero me encanta que tú las hables. Claro. Eso me lo decía él, y yo decía, gloria a Dios. ¿Tú sabes que eso quitarme muchos prejuicios a mí? Porque yo no vengo ni de un contexto pentecostal ni bautista. Nosotros nacimos de la Iglesia Católica y en el sagrario el Espíritu Santo se derramó y empezaron a ocurrir cosas. Entonces venimos así de un sitio híbrido, ¿no? Entonces no entendíamos muy bien esa dicotomía que había entonces, ya no, gracias a Dios, entre bautista y pentecostal, y había unos recelos mutuos. Entonces nosotros hemos estado como ahí en medio, y a mí me encanta ver la libertad que hay hoy en las reuniones de pastores, bautistas, pentecostales, todo. Y estamos unidos, nadie pregunta nada, y es preciosa la unidad hay que hay. Hay un libro, yo no sé si los habéis visto alguna vez, yo lo tengo, que lo escribió un pastor bautista que se llama Tony Campolo, y se llama ¿Cómo ser pentecostal sin hablar en lengua? ¡Qué bueno! Es buenísimo. Pues a ver si lo puedo conseguir. ¿Cómo ser pentecostal sin hablar en lengua? De Tony Campolo. Es muy bueno porque él hace lo que decía Miguel, ¿no? Reunía las dos. Exactamente. Lo que yo digo, bauticostal. Si es que al final nada más que un Cristo y una iglesia, nada más. Sí. Qué bonito. Entonces, en el cónsul, ¿cómo fue la etapa esa? Pues fue preciosa, bonita. 2 años solamente fue, no pudo más. 2 años, yo para mí que había sido más. No, 2 años y algo. Y bueno, la verdad que nos sentíamos queridos, nos sentíamos muy integrados, en fin. Sí. Se empezó a aquella iglesia es muy bonita. Sí, bueno, sí, después ya, cuando él murió, pues ya
lo que él estaba preparando, varios hermanos que estaba como anciano con él. Él era el pastor, ¿no? Sí. Junto contigo, estaban los dos, ¿no? Entonces, bueno, cuenta esa etapa tan dura porque la muerte de Miguel fue una sorpresa para todos. Aquello fue tremendo. Yo, precisamente, el Señor me quitó de que yo estuviera en ese momento. ¿Fue allá en Betel? En el Cónsul. Ese domingo, me acuerdo que cuando me levanté, él ya no estaba acostado, se había levantado cuando me desperté. Y al pasar por la habitación de mi hijo, de mi hija, que como ya no estaban, pues estaba vacía, lo vi arrodillado en la cama, orando. Entonces iba a hablarle y lo vi que estaba orando de rodillas y dije, no lo voy a estar. Y me fui yo, preparé mi desayuno y cuando él ya se vino, digo, Miguel, te voy a planchar la ropa, la camisa que se iba a poner. Y digo, ¿por qué no te sientas ahí en el sofá y mientras yo plancho, tú oras por mí, que voy a predicar? Iba a predicar precisamente a tu iglesia, Juan Carlos. Efectivamente, te invitamos ese día. Pues sí, entonces él oró por mí, yo planchando y él orando. Y cuando ya él se fue un poco antes, pues le dije, qué guapo está guapísimo con esa camisa malva. Bueno, que Dios te bendiga, Dios igualmente, que Dios te bendiga a ti también. Hasta luego, que nos vemos. Y fue cuando me vinieron a buscar allí a tu local, que todavía estaba todavía el grupo de alabanza cantando, y vinieron unas hermanas para decirme, Miguel se ha desmayado y se la han llevado al clínico. Pero no se había desmayado, había tenido una aneurisma aórtica, directamente se fue al cielo. ¿No? Un infarto, ¿no? Por si alguien no lo entiende, ¿no? Aneurisma es una aórtica, la aorta se le rompe y puede ser en la cabeza, es un aneurisma. Y se rompe, ya puede ser un derrame. Un derrame. Pero fue a nivel abdominal. Y entonces fue en el acto. Y murió como él quiso morir, Juan Carlos. Él lo sabe mucha gente que eran amigas y que lo conocía y que hablaban con él. Él siempre decía, a mí el día que me lleve el Señor me gustaría que fuera en el púlpito y con la Biblia en la mano. Y así fue. Qué fuerte. Así fue, como el Señor se lo permitió y le dio lo que él iba a morir. De todas maneras todos vamos a morir, pero él pidió de esa manera. Otros dicen, pues yo quiero en la cama dormido, y él quería irse con el Señor con la Biblia en la mano. Y así fue. ¿Y cuánto hace ya de esto? Pues ha hecho en marzo 9 años. O sea, en el 2010, ¿no? En el 2010. Se murió sin haber conocido su primer nieto, que estaba loquito por tener un nieto. Y Miguel murió en marzo y Mateo vino al mundo en junio. Así que 3 meses después. Después hubiera tenido 6, porque ya son 6 nietos 6 lo que nietos. Sí, bueno, los va a ver. Los va a ver. Sí. Y tengo 4 de mi hijo, 3 niños y una niña, preciosos todos, y 2 de mi hija Loida. Ajá. Y bueno, él, ¿cuánto tiempo fue pastor? Presidente de la fraternidad, porque yo lo conocí siendo presidente. Yo no sé exactamente, varios años. Bastantes, ¿no? Sí, pero no sé, yo no llevo el cálculo de eso, ¿no? Sé que fue bastante y... Tú sabes, te quiero comentar, yo poco tiempo antes de fallecer teníamos la reunión de la fraternidad en la iglesia y después era una reunión extraordinaria, no sé por qué. Y cuando él subió la escalera, tú sabes que son tres plantas, ¿no? Pero yo lo encontré especialmente fatigado cuando subió. Porque él tenía ese problema del asma que se le empeoró cuando, ya te digo, que iba con el bibliobús y quedaba a dormir, por no hacer gasto, se quedaba a dormir en el bibliobús, en el parque de los pueblos. La humedad y todo esto. Claro. Pero él me decía, digo, Miguel, te veo fatigado, dice el estrés me está fastidiando mucho. Estrés, claro. Porque él también, las reuniones, que si venía, él hizo un trabajo excelente como presidente de la fraternidad y quizás también fue un cúmulo de circunstancias, ¿no? También... Pues sí, las dos cosas serían.
Ya últimamente estaba mucho con los Ventolin y todas estas cosas Ya. que eso le fatigaba. Claro, En fin. claro. Bueno, está con el Señor disfrutando ahora de su presencia. Se fue sin avisar. Sí, la verdad es que la que peor la pasa es su ayuda idónea. Que yo lo echo mucho de menos porque no era solamente mi marido y yo era su ayuda idónea, no, era mi mejor amigo. Yo no he tenido un amigo, ni creo que lo tendré nunca, ni nada como él era. Nos entendíamos, teníamos mucha complicidad y vivíamos un tiempo dulce, como él decía. Ya mis hijos estaban casados, ya estábamos los dos otra vez solos, teníamos planes de ir a París en el aniversario de nuestro matrimonio en diciembre. Claro. Había muchos planes, mucha ilusión, mucho todo, pero bueno, el Señor me dio fuerza y bueno. ¿Te costó mucho el duelo? El duelo, claro que cuesta, lo que pasa es que el Señor me apoyó. Yo me acuerdo que más de uno me dijo, si tienes que ir a un psicólogo y tal, y yo decía, no, mi hija es psicóloga. Ajá. Y yo decía, no, si el Señor me está ayudando muchísimo, me consuela. La ventaja es que por la noche, cuando dice la canción 19 días, 500 noches, ¿no? Para olvidar o para pasarlo, yo las noches las dormía, me daba el sueño que da el Señor a sus santos y yo las noches las pasaba y de día pues yo hacía cosas. En el momento que se fue me apunté en la universidad para mayores. Ajá. Hice 3 años y después cuando terminé los 3 años... ¿Pero estudiando qué? No se estudia una carrera, se hace como una cultura general universitaria. Vienen los profesores de la universidad y nos dan charlas sobre ciencia, sobre filosofía, sobre todo. Multidisciplinar, sí, ¿no? Todas son las 3 años, sí. Y después cuando terminé allí, podía haber seguido con otras cosas, pero yo preferí que el IFTE vino a Málaga con un punto aquí en Málaga. Y, sí, con Nicolás Tranchini, ¿no? Sí, y entonces estuve pues 3 o 4 años también estudiando teología. Es fuerte, el IFTE es durillo, ¿eh? Sí, yo no lo he terminado, ahora acaban de terminar los 6 años y me he enterado por otros hermanos que se han graduado. Ajá. Bueno, yo hice lo que pude y ya está. Pero ahora voy a empezar otra vez. Sí, eres incansable, no, ahora en Carmen. el IFTE no, ahora en mi iglesia que también se va a abrir un seminario y vamos a estudiar. ¿Dónde te reunías ahora, Carmen? Hace 3 años que estoy reuniéndome en la iglesia bautista, la primera iglesia bautista. Ajá. De calle Avenida de Fátima. Hace 2. ¿Dónde empezaste? Fíjate, como el Señor me ha llevado a mis raíces, ¿no? Es tremendo. Y bueno, estoy sirviendo allí, soy maestra de la escuela dominical de mayores, de adultos. Ajá. Y estoy muy contenta de servir al Señor donde Él me llame y me ha llamado ahí y ahí estoy. Estamos con nuestra querida hermana y amiga Encarni Sánchez y estamos recordando su vida, la de su esposo. Y a mí me está encantando este programa, especialmente este programa. Yo respeto y quiero a los pastores, pero este programa me está gustando mucho porque tenía muchas ganas de entrevistar a Miguel Rueda y Encarni. Bueno, decir antes de darle paso a ella que comentábamos de que recuerdo con mucho impacto el entierro de Miguel allí en Parcemasa, era en la sala grande, no se cabía, allí no cabía ni un alfiler, estaba el alcalde, estaban los concejales, se dio un testimonio, se le dio honra a él, la verdad es que fue la primera vez que yo en un sepelio escuché aplaudir al féretro 2 veces. Sí. Se le aplaudió y bueno, también fue muy emocionante que el alcalde, que lo conocía porque él era como presidente de la fraternidad, el que hablaba más con él, y tal, subiera también y hablara unas palabras. Fue impresionante. Yo estaba de pie, no cabía aquí. Vinieron hermanos de Madrid, de Barcelona, de muchísimos sitios. Toda Málaga estaba allí también. Bueno, aquello no podría tener un aforo para miles, pero si hubiera habido miles, yo creo que más de 1000 personas hubieran ido a ese entierro. Bueno, pues nada, simplemente queríamos recordar esto porque fue muy bonito y muy interesante. Pero en la actualidad, pues Encarni, tú estás
haciendo cosas muy interesantes. Cuéntanos brevemente porque tenemos 5 minutos antes de que nieve, nos corte la comunicación. Pues no sé si voy a tener tiempo, porque son tantas. Bueno, yo de lo que me gustaría principalmente hablar es de la Unión de Mujeres Evangélicas de España, o UDEME, o UDME, mucha gente le llama UDME. ¿Y qué es esto? Pues mira, es una organización de ámbito estatal y también es interdenominacional, a donde vamos de todas las iglesias y denominaciones, y está fundada no ayer ni antes de ayer, sino hace 54 años. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ahora hace unos días, en mayo, tuvimos el 54 retiro nacional en Peñíscola. Bueno, pues esta organización la fundó una mujer maravillosa, una mujer preciosa, que para mí es mi modelo, que ya está también con el Señor, que era doña Violeta Camp-de-Ros. Esta al principio se llamó Unión Femenina Evangélica Española, luego le quitamos lo de femenina. Porque sonaba la juventud de femenina. Ya Unión de Mujeres Evangélicas. Bueno, la frase preferida de doña Violeta era: más vale gastarse que oxidarse. Y yo creo que era una frase preciosa que yo me la comía, por eso algunos decían, estamos siempre liados para arriba, y digo, bueno, más vale gastarse que quemarse, si es para que oxidarse, y si es para el Señor, mejor, ¿verdad? Amén. Bueno, pues es una organización autóctona que no ha seguido los pasos de ninguna otra asociación o misión de otro país, fue novedad, ¿no? Y se originó en Cataluña, ya dicho, en el año 1965. Algunos de los que estáis oyendo seguro que no habíais nacido. Yo tenía menos un año, yo nací en el 66. Y durante tiempos difíciles, durante la dictadura de Franco, ¿no? En la actualidad es la más antigua de todas las organizaciones que hay paraeclesiales de mujeres evangélicas en nuestro país. Y bueno, y la aglutina un mayor número de afiliadas de distintas denominaciones. Es una asociación, como tal. Es una asociación, sí. Es una organización. Ajá. Sí. ¿Se puede inscribir uno en esa, formar parte de este proyecto? Pues escucha, mira, ahora mismo estamos en el Ministerio ya inscrita en el Ministerio de Justicia, bueno, desde hace mucho tiempo, y también FEREDE, y estamos adheridas a la Declaración de Fe de la Alianza Evangélica. Y tenemos filiales ahora mismo en Alicante, Cartagena, Cataluña, Madrid, Málaga y Zaragoza. Y cada filial en distintos sitios pues tiene sus representantes, digamos, ¿no? En Málaga pues hace ya muchos años que soy yo. ¿Cuánto? Fue en el 1997 cuando empezamos. O sea, 20, 21 años. 20 y tantos años, sí. Aunque yo estuve anteriormente, sin ser la filial todavía, participando en las reuniones en Madrid y todo, porque yo conocí la UDEME y la conocí de una visita que hice a Madrid, a un retiro, y entonces me interesé porque hubiera en Málaga una filial. Y entonces me empecé a mover y vinieron las hermanas a Málaga desde Madrid, vinieron a conocernos, etcétera, y ya formamos una junta local. Ajá. Yo fui la presidenta, había vicepresidenta, tesorera, secretaria, sí, lo que es una comisión. Junta, exacto. Así que durante mucho tiempo ha sido la presidenta Ana María Jute Banjoni, no sé si alguna la conocéis, y en la actualidad es María Pilar Hermosilla, que es de Zaragoza. Bueno, pues ¿cuál es el objetivo inicial para las mujeres de distintas congregaciones? Pues trabajar en conjunto con las demás mujeres de las iglesias, de otras iglesias de la ciudad. Por eso nuestro lema es unidas para amar y servir. Qué bonito. Muy bonito, ¿no? Y bueno, y lo que queremos es conocernos, y si no fuera por estas reuniones que tenemos todos los meses, a donde son en distintas iglesias, cada iglesia anfitriona organiza como le parece bien y tal, yo no conocería hermanas de iglesias de otro lugar, ni me conocerían a mí, ni nos conoceríamos, es muy bonito. Es que somos una iglesia, en cambio. Claro, somos una, pues esa es... el enfoque, ¿no? Claro. Cada año tenemos un retiro, que es anual, ¿no? Sí, de toda España, y vienen de fuera y todo, que normalmente lo hacemos
en un hotel de Peñíscola porque nos estamos guardando los precios y como es en mayo, es un buen tiempo, Ajá. lo pasamos muy bien. Así que tenemos nuestra web, que es uniondemujeresevangélicas.es, y bueno, tenemos... ¿Así tal cual o UDM? No, es ¿Unión? la web es www.uniondemujeresevangélicas, todo seguido, en minúscula, .es. Vale. Eso. ¿Y os reunís una vez al mes en distintas congregaciones, has dicho, verdad? Sí, nosotros en Málaga tenemos nuestras reuniones mensuales, menos enero, porque está la Semana Unida de Oración. Ajá. Y entonces digo, bueno, ya hay un programa Claro. grande, que vayan las hermanas al programa. Y después, julio y agosto, que sabes que con las vacaciones, el verano, el calor, pues lo hemos dejado, hemos terminado hace poco, en junio, y ya nos reuniremos en septiembre de nuevo. Estupendo. Sí, Es bueno, importante decirlo para que las hermanas se unan sí, sí. durante el año. Quiero decir una cosa que es muy, muy importante, que es que la Unión de Mujeres, cuando se fundó, colaboró y fundó una residencia infantil que se llama Emmanuel en Sant-Just Desvern, cerca de Barcelona. Y bueno, es una acción social tremenda donde se acoge a niños huérfanos, a niños abandonados o de familias desestructuradas, Sí, que no están. sí. Y nosotros colaboramos desde entonces con esta Qué bueno, fundación. qué bueno. Se llama Emmanuel. Y nosotros, las hermanas que son socias, de las que hago una llamada, si se hacen socias, por 10 euros al año, ayuda a varias cosas. Primero, a que la revista que hacemos y que regalamos pueda salir, que es preciosa la revista, se llama Nosotras. También ayudamos a la residencia infantil. Ah, es verdad que Ya estamos acabando el programa, tenemos poco tiempo ya, pero aquí tenéis la revista y... Bueno, pues solamente eso, y también, por lo tanto, a la residencia también, y después de esos 10 euros, nosotros nos quedamos con 5, o sea, cada filial local, sí. Y participamos en hacer, por ejemplo, en Navidad, una fiesta especial, a donde invitamos a las hermanas a que vengan y le hacemos regalos y sorteamos libros, bueno. sorteamos Biblia, en fin. Que hay una hermana, por cierto, que le ha tocado 2 años seguidos una Biblia preciosa. Pues Carni, lo siento decirte, pero el tiempo se ha acabado. Este ministerio es precioso, lo vamos a intentar promocionar más en la Fraternidad de Pastores. Y ha sido una bendición tenerte. Y para mí también, ¿eh? Ha sido un disfrute muy grande. Gracias. Y nada, espero que os haya gustado el programa. Se hace con mucho cariño, mucho amor, mucha humildad y sobre todo con la presencia del Señor, que es lo que marca la diferencia. Nos marchamos ya porque el tiempo se agota y te convocamos para la semana que viene en Short Time, un breve tiempo para reflexionar, y volveremos a tener entrevistas con otros pastores. Que el Señor te bendiga mucho y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.